Buen día, profesora y compañeros presentes. Nosotros les vamos a presentar la línea celular SF9. Los integrantes del grupo son Felipe Arena, Sebastián Flores, María Jesús Torres, Javiera Vázquez y quien les habla, María Alejandra Yáñez. Las SF9 corresponden a un tipo de línea celular de insectos que tienen origen en las células ováricas del gusano común de la caída, Spodoptera frugiperda, pertenecientes a la palomilla del maíz. El cultivo de las células de insectos se originó como un enfoque para comprender mejor la biología de estos. Estos experimentos proporcionaron una información valiosa sobre el desarrollo y la patología de los insectos. Además, se ha utilizado el cultivo de células para desarrollar nuevos insecticidas y otros elementos disuasivos contra las plagas agrícolas. Las células SF9 son utilizadas como un modelo importante para examinar los procesos celulares básicos que se encuentran presentes en las eucariotas superiores. Las células SF9 crecen rápidamente y son fáciles de mantener. Poseen un tiempo de duplicación entre 18 a 30 horas y el medio de cultivo utilizado para esta línea celular corresponde al Grace Insect Medium suplementado, el que por lo general se compone de hidrolizado de lactoalbúmina, levadura, L-glutamina y bicarbonato de sodio. Estas células se cultivan en una atmósfera estándar y a una temperatura ambiente por lo general de 28 grados, a diferencia del cultivo de células de mamíferos que requieren incubadoras complicadas para controlar la temperatura, el CO2 y la humedad. Estos rasgos simplifican las condiciones de crecimiento y reducen el costo de cultivar este tipo de células. La facilidad del crecimiento de las células F9 las ha convertido en una parte esencial de la industria biotecnológica, donde son utilizadas comúnmente en la producción de proteínas y virus recombinantes. El paper que utilizamos se llama Efectos de la densidad celular y la multiplicidad de infección sobre la producción de baculovirus recombinantes en cultivos de células de insectos. Bueno, aquí tenemos primero la línea celular y el baculovirus recombinante, que se utilizó la célula SF9 proveniente de Spodoptera frugiperda, cultivada en medio libre de suero SF902. El mantenimiento se hizo en matrazo agitado a 250 milímetros durante 72 horas. Y la infección que se llevó a cabo posteriormente fue con un recuerdo viral de baculovirus recombinante. El diseño experimental que ocupamos aquí se evaluó el efecto de la concentración celular en el tiempo y la multiplicidad de la infección, ambas como variables independientes, y la producción de proteínas GP64 de baculovirus y el título viral como variables dependientes. Se efectuaron experimentos por duplicado para 4 combinaciones, analizadas por su varianza con una confianza del 95%. La infección de las células con el baculovirus fue con concentraciones que van desde 0,1 a 1 unidades formadas en la plaga. Y posterior a esto se midió por cámaras de Neubauer la densidad y por tinción de azul la viabilidad de la célula obtenida. Para la cuantificación de proteínas se utilizó el método de Bradford con el reactivo de Bio-Rad y el protocolo estándar para placas de 96 pozos. Para esto se preparó una curva estándar de albúmina bovina en un rango de 50 a 500 microgramos por ml y diluciones de las muestras que se querían analizar. Se colocaron por triplicado 10 microlitros de las diluciones estándar y se adicionaron 200 microlitros del reactivo de Bradford. Una vez ya teniendo las diluciones con las muestras, se incubaron por 5 minutos para medir la absorbancia en un lector de microplacas a 570 nanómetros. La concentración de las proteínas se calculó mediante la interpolación de la curva estándar. La proteína GP64 de baculovirus se cuantificó utilizando Western blot, en donde se mezclaron 75 microlitros de sobrenadante de cultivo con 25 microlitros de soluciones amortiguadoras de carga, el cual consiste en 0,25 milimolar de tris a un pH de 6,8, 8% de CDS, 0,01% de azul de bromofenol, 40% de glicerol y 20% de betamercaptotanol. Esta solución sirvió por 10 minutos. Luego de esto se cargaron 30 ml de muestra por pozo y se corrieron en geles desnaturalizantes de poliacrilamida al 12% usando una solución amortiguadora de triglicina.
Para detectar la proteína se incubaron las membranas durante 1 hora con 2 anticuerpos. Uno era el monoclonal FATPLAX y el otro era un anticuerpo de inmunoglobulina G, que era de ratón, el cual fue marcado con peroxidasa. Las membranas se revelaron usando una solución de carbazol y las membranas también se analizaron con la ayuda de un programa denominado IMAGE. Para la determinación de los títulos virales, este se determinó en unidades formadoras de placa por ml de los sobrenadantes colectados a las 120 horas después de la infección. En las placas se sembraron 5 por 10 elevado a 3 células por pozo en 50 microlitros del medio SF900 y se prepararon diluciones seriadas del resguardo viral a titular y se agregaron 10 microlitros por pozo usando 16 pozos por dilución y 16 pozos como un control negativo, a los que se le adicionó medio de cultivo. Las placas se incubaron a 27 grados Celsius en un ambiente húmedo durante 6 días. Al término de este periodo se le agregó 10 microlitros por pozo de una solución de bromuro y las cajas se incubaron durante 2 horas a temperatura ambiente en agitación moderada. Se centrifugaron por 10 minutos a 2000 RCF y se descartó el sobrenadante. Los cristales formados fueron solubilizados con 50 microlitros por pozo de dimetilsulfóxido y se midió la absorbancia a 570 nanómetros. Los datos de absorbancia y dilución viral se ajustaron a un modelo logístico, el cual se puede ver en pantalla, en donde la I nos representaría la absorbancia, D sería la dilución viral y 0 la absorbancia mínima, que correspondería en este caso a la viabilidad mínima que fue detectada, A que correspondería a la absorbancia máxima, B la pendiente de la curva y D que es la dilución a la cual la respuesta fue del 50%. Y a partir del valor que entregaba esta función se calculó el título viral. Resultados. Debemos recordar que el diseño experimental tiene un total de 4 combinaciones de las variables a evaluar, que tenemos variables independientes y variables dependientes. La independiente, concentración celular y multiplicidad de infección. Y como independientes tenemos título viral y contenido relativo de proteína GP64. Como podemos visualizar en la figura 3, aquí se observa la cinética de crecimiento celular de los cultivos, la cual se concluye que la concentración celular máxima alcanzada fue menor en los cultivos infectados con la mayor multiplicidad de infección. El incremento de concentración celular a las 120 horas en relación a las condiciones iniciales fue de aproximadamente 2 veces para los cultivos infectados con 0,1 unidades formadoras de placa por células y de 1,5 veces para los cultivos infectados a 1,0 unidades formadoras de placa dividido en células. Además, los cultivos infectados a mayor multiplicidad de infección mostraron un rápido descenso de la viabilidad a partir de las 24 horas post-infección, mientras que el descenso inició a las 48 horas en los cultivos infectados a la multiplicidad de infección menor. Las viabilidades observadas al final de los cultivos fueron similares en todas las condiciones experimentales evaluadas. Para el experimento de Westenbrock, para poder realizar esta prueba, las muestras de los cultivos se procesaron para obtener el sobrenadante, la cual contiene las partículas virales infecciosas y constituye un potencial resguardado viral. En el Western blot se puede visualizar en el marcador 75KD la proteína GP64 y el resto de las bandas que se visualizan son residuos o productos de la degradación que conserva la propia proteína. Y como referencia a que la prueba funciona, se puede visualizar mediante el control negativo. Ya bien, como continuación, retomando lo que había dicho mi compañera, en la figura 5 podemos vislumbrar los resultados del Western blot en el gráfico, en el caso de figura 5A y figura 5B. En estas se puede vislumbrar el contenido relativo de GP64 y la concentración de proteína total de estas muestras y cómo varían estas durante el tiempo. En el caso de los círculos negros completos, estos presentan la concentración celular de 2 por 10 elevado a 6, mientras que los círculos blancos presentan la concentración de 1 por 10 elevado a 6. Y se puede visualizar que
a una menor concentración celular, no, disculpen, a una mayor concentración celular, hay mayor cantidad de proteínas en el sobrenadante. Mientras que en el contenido relativo de GP64, aquí no varía mucho respecto a las horas de post-infección. En el caso del título viral, este significaba la cantidad de las partículas virales contenidas dentro del envase, y se puede notar que respecto a los diferentes tratamientos, como se ve en la tabla número 1, en el caso del 1 por 10 elevado a 6 y con una multiplicidad de infecciosa de 0.1 UFP por célula, se encuentra el mayor resultado. También sucedería lo mismo en el caso del título viral específico, donde se encuentra un resultado de 153.1 más menos 82,4 de título viral. Y esta tabla se puede visualizar en la figura 6, donde se mide el efecto de la MDI, que en este caso es la multiplicidad infecciosa, y la CCI, que es el tiempo de respecto al tiempo de infección sobre la producción de los baculovirus. Bueno, y en conclusión podemos decir que en la investigación se logró identificar las condiciones de la infección que presentan un mayor rendimiento de baculovirus infecciosos producidos por las células de insectos. Esto produce que la obtención de los mayores títulos virales esté acompañada de un menor crecimiento de células después de la infección. Y por último, podemos decir que los resultados de este trabajo pueden ser utilizados para producir resguardos de baculovirus recombinantes con títulos virales mayores y mejorar la eficiencia del proceso. Y aquí están las referencias que utilizamos para el desarrollo de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.